amable si me Señor. confirman. ¿Qué te parece esa caballo? Por favor, tan pronto vean mi pantalla. Me confirman si son tan amables. En este momento se ve el fondo del computador. Ok, muy bien. Bueno, voy a poner la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Bueno, señores. Bienvenidos, muchas gracias. Vamos a iniciar la sesión de esta noche. Que corresponde al RAP 38, guía de aprendizaje, 6 tipos de costos. ¿Estamos en lo correcto? Con ustedes iniciamos la guía de aprendizaje número 6 a partir del 1 de octubre, perdón, 1 de noviembre. ¿Correcto? Sí, señor. Señor. Ok, listo. Entonces, esta guía 6 habla de tema de costos, presupuesto, todo lo que tiene que ver con inversiones. Vamos a hablar sobre temas de mucho enfocado al tema de presupuestos. Entonces, vamos a ver diferentes actividades, cómo se hace un presupuesto, cómo se hace una propuesta, y esto enfocada a la parte numérica. Esta sesión con ustedes, señores, ficha 2879533, por error mío, yo ya los había citado a ustedes hace un mes a esta sesión, que por error de ficha lo cité, pero no era todavía el momento que ustedes la vieran. Entonces, una sesión que ustedes, algunos ya la vieron. Vamos a recordar algunas cosas. ¿Qué es lo que toca hacer aquí? Es un cuestionario de tipos de costos, ¿sí? En esta sesión lo único que voy a hacer yo es aclarar algunos conceptos, recalcar algunos conceptos importantes y básicos que tienen que tener ustedes en cuenta para el desarrollo del cuestionario que tienen que desarrollar. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, listo, perfecto. Entonces, pues, esta sesión, esto es el cronograma. Para la agenda para hoy vamos a ver el cronograma, luego vemos algo sobre economía de transportes, que es un tema muy genérico, costos y gastos, los temas que tienen relacionados, y luego entramos a revisar cuál es la evidencia que nos corresponde para la sesión del día de hoy. ¿Listo? Bueno, esta evidencia inicia el 5 de noviembre, va hasta el 11 de noviembre. ¿Cuándo cae 11 de noviembre, damas y caballeros? El lunes festivo. Lunes festivo, entonces tienen hasta el lunes festivo para poder desarrollar la evidencia. Es un cuestionario sobre tipos de cosas, un cuestionario muy sencillo. Es un cuestionario muy sencillo, que pues vamos a ver todas los temas o las actividades que previas al desarrollo del cuestionario durante la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ustedes, ¿qué se imaginan ustedes que haga referencia a economía del transporte? Es como todo lo relacionado a lo que son todo el dinero que se invierte en la operación del transporte de las mercancías, de personas y elementos, pues de un punto a otro, ¿no? Todo lo que infiere con nóminas, combustibles, mantenimientos, impuestos, peajes,
y demás. Sí, sí, ¿qué más creen que es economía del transporte? Yo podría decir que puede ser como una rama, digamos, que se encarga o que estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios relacionados con el transporte. Ok, entonces esto hace referencia, pues, que el tema del transporte es un tema bastante relevante que es parte o se ha convertido en una rama de la teoría económica por el impacto que tiene. El transporte desde que el hombre existió y empezó a hacer sus temas de canjes, unos empezaron a cultivar, otros empezaron a hacer extracción de minerales, otros a cazar, entonces necesitan empezar a mover todo este tipo de mercancías. ¿Sí? Entonces, esto empezó a generar que eh, el tema del transporte fuera muy relevante a nivel económico y social. ¿Sí? Es una actividad que demanda todos los valores económicos y que se manejan en cualquier sociedad, en cualquier economía. ¿Sí? Yo necesito el transporte para movilizar las personas que van de un sitio a otro, entre una ciudad y otra, entre un país y otro. Necesito mover todas las mercancías y las mercaderías que se generan en una ciudad. Todo lo que se genera en el campo y todo lo que se produce en el campo, pues necesito moverlo a las centrales o a las poblaciones y de esas poblaciones moverla a ciudades y en algunos casos de mover de unas ciudades de un país a otro. Entonces, el tema de la economía del transporte es bien relevante eh, y es fundamental para que podamos desarrollar cualquier actividad económica en cualquier parte de una economía, ¿de acuerdo? Y por eso es importante que el tema de los números, todo el tema de presupuestos, todo el tema de demanda, oferta, lo tengamos muy claro de cómo funciona, porque dependiendo de esto, pues van a variar o va a tener impacto todo el tema de costos que se pueden manejar en la definición o en la estructura de costos del transporte. ¿Sí? Es importantísimo que uno cuando empieza a hablar sobre la estructura de costos, ¿sí? Que poco a poco lo vamos a ver más adelante, es tener en cuenta que uno de los principales aspectos que hay que tener en cuenta es el ingreso por servicio, ¿sí? Los ingresos que yo voy a recibir. De ahí depende en gran manera, pues yo poder garantizar que mi empresa sea una empresa viable, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de la estructura de costos, ¿qué será eso la estructura de costos? ¿Qué creen ustedes? Es como la ¿Qué será esto la organización, estructura? como la organización que se debe tener para, eh, eh, digamos, esta parte, lo que son gastos, costos, eh, me fue, sí, como la estructura que se debe tener para tener en cuenta el funcionamiento, ¿no? Sí, porque será importante tener en cuenta Es porque de será importante tener, pronto, señora. perdón, que también es de pronto tener en cuenta el detalle de los ingresos, de la rentabilidad del servicio, ¿no? Versus lo que me acarrea la inversión. Ok, exacto. Es fundamental que yo conozca cuáles son o qué componen mis costos de una operación para poder garantizar pues que la compañía sea rentable. Saber qué porcentaje o cuánto porcentaje puedo yo destinar a la utilidad, saber y poder controlar mis costos fijos y variables y también poder determinar también y controlar todo lo que hace referencia a lo que a lo que tiene que ver con los gastos que tiene la compañía. Asimismo, dependiendo de eso, pues yo voy a empezar a poder ofrecer un servicio diferencial a una compañía o no.
¿sí? Entonces, todo lo que integren los costos, así como lo estaban diciendo ustedes, que afecta a la industria del transporte, hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuáles pueden ser? Entonces, hay que tener en cuenta todo lo que son gastos, los costos, las inversiones, la infraestructura, la normatividad, la tecnología y la necesidad del cliente. ¿Sí? Todos estos elementos que ustedes ven acá, pues hacen parte de la estructura de costos. Ustedes ya se habían visto cuando vieron oferta-demanda que son costos y que son gastos, ¿ok? Entonces, no, bueno, ahorita lo voy a entrar a aclarar un poco, pero son temas que son súper fáciles de entender, ¿sí? Y que es importante que los tengamos muy claros, ¿no? Entonces recuerden que ustedes debieron haber visto que eran costos y que eran gastos, ¿sí? Y dependiendo de esos costos y esos gastos, pues, y la situación en que yo evalúe esos erogaciones de dinero, pues lo va a clasificar en qué es un costo y qué es un gasto. ¿Ustedes recuerdan qué era un costo? ¿Qué características tiene un costo? El costo es algo fijo, algo El que es costo, algo fijo. constante mes a mes, trimestralmente, es fijo y el gasto tienden a ser variables dependiendo de la operación que se esté desempeñando, como por ejemplo unos viáticos, un servicio público, que generalmente tiende a variar si hay economías o sea, se economiza ese servicio público y demás. Más o menos. Otra cosa será un costo y qué será un gasto. Los costos, digamos, se refieren como a los sacrificios económicos realizados para producir los bienes y servicios de una empresa. Y los gastos serían, digamos, como gastos de administración, como el sueldo, la publicidad, digamos, si se pagan intereses o comisiones. Lo que pasa es que el gasto es El lo costo que es como yo la no inversión, recupero, profesor, pero el instructor. costo sí lo recupero. Pero un momentico. Está aquí hablando Ángela. Ángela estaba hablando. Si Para quieres, mí, primero, a ver, creo que es permíteme así. un momentico. Ángela, por favor, habla. Milena nos espera un minutico y ya te doy la palabra, Milena. El gasto Ángela, es cuéntanos. lo que no se recupera, lo que ya se fue y no tengo cómo recuperar. El costo es lo que yo tengo cómo recuperarlo. Ok, perfecto. Exactamente. Entonces, es importante eso. Perdón. Ahora sí, Milena, cuéntanos, por favor. No, esto quería decir que el costo es la inversión que yo le entrego a un proyecto para sacar a flote el producto final. Y los gastos se van generando, lo que decía el compañero, es un dinero que invierto para costear la operación. Sí. Ok, entonces aquí les voy a poner yo, alguien por favor me ayuda a leer acá, ¿qué son los costos, por favor? Costo. Se presenta por causa directa del producto o servicio generado. Son necesarios para obtener ingresos. Permiten a las empresas mantener su actividad. En contabilidad se consideran inversiones y están relacionados con la producción. Ok, entonces el costo es lo que está relacionado directamente al bien o al servicio que yo fabrico. Si yo estoy produciendo, si yo fabrico pan, ¿la harina será qué? ¿Un costo o un gasto? Un costo.
porque yo lo estoy Exactamente. invirtiendo, porque yo después voy a hacer el pan y con el pan lo voy a recuperar en la venta. Exactamente, así es, exactamente, así es. Y la señora que yo contrato para que me haga el aseo de la cafetería o de la panadería, ¿qué será eso? Un gasto. Será un gasto, exactamente. Entonces es importante, todo lo que tiene que estar relacionado con el bien o con el servicio es un costo, ¿sí? Y lo otro, que no está directamente relacionado, que alguien me ayude a leer aquí esta otra parte, por favor. Gasto. Debido a las gestiones administrativas y comerciales de la empresa, no es necesario, otro punto, no es necesario para mantener la actividad. No llevan asociados retornos de capital. La gestión de gastos minimiza pérdidas, pero no incrementan ganancias. Ok, exactamente. Todos los gastos son, pues, erogaciones de dinero que yo no voy a recuperar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablaba uno que si yo tengo, por ejemplo, el mensajero que va a entregarme no entregar los domicilios, sino que me va a entregar, lo tengo ahí para que entregue las cartas o entregue la documentación o vaya y haga los pagos, pues lo podemos considerar un gasto, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esta parte de costos y gastos según lo que yo esté, en lo que yo esté gastando el dinero, en lo que esté yo gastándolo, lo voy a clasificar entre un costo y un gasto, ¿de acuerdo? Pregunta hasta ahí, damas y caballeros. Profe, pero yo tengo una pregunta. Señora. Y cuando, o sea, usted me está hablando del mensajero que es un gasto, y las personas que son las que producen, también es un gasto. No, entonces, buena su pregunta. Entonces, ese caso, la nómina del mensajero que está entregando, que hace vueltas administrativas, es un costo, un gasto, perdón. Pero las personas que están, el salario y todo lo que demandan las personas que están fabricando, el panadero, el que le ayuda, son costos, porque sin ellos no puedo yo fabricar mi producto, que en este caso es el pan. Entonces yo puedo tener una parte de la nómina como un costo y una parte de la nómina como un gasto, ¿ok? Instructor, entonces, podemos decir que los costos serían los relacionados con la producción Sí, de total. las ventas o bienes y servicios. Y los gastos serían los relacionados, digamos, con la administración o la operación de la empresa. Así es. Así, entonces todo lo que Ok, sea gracias. directamente la operación de la empresa es para producir el bien o el servicio, es un costo. Si estuviéramos hablando de una empresa de transportes, el combustible, el salario del conductor, todo lo que tiene que ver con la operación de carga, descarga, el mantenimiento, lo meteríamos como un costo. Pero si vemos también en parte de nómina, vemos, por ejemplo, el salario del gerente, eso es un gasto, ¿ok? Porque no está enfocado, no está asociado a la parte de lo que hace la empresa. Y los gastos se clasifican en estos tres, ¿sí? Entonces hablamos de unos gastos administrativos, que hace todo lo que tiene que ver el salario del personal dedicado a la administración, el servicio de vigilancia, servicios públicos, la depreciación de los equipos de cómputo, inmuebles y enseres de la parte administrativa de las oficinas, todo lo que tiene que ver con el otro costo, el otro gasto son las ventas, o sea, toda la gente de ventas del área comercial, merchandising, toda esa parte se enfoca a como un gasto. Y los gastos financieros, ¿sí? Que son todas las salidas o todo lo que yo gasto que tiene que ver con el tema bancario, ¿sí? Entonces, todo lo que me cobran de la cuenta, la chequera, la tarjeta de débito, el manejo, esos son los gastos financieros. ¿Listo? Entonces tenemos gastos administrativos, de ventas y financieros. ¿Ok? Bueno. Y en cuanto a los costos, ¿cómo se clasifican?
los costos se clasifican en dos, bueno, en tres. Aquí vemos dos, que es lo que hablamos de costos fijos y costos variables. ¿Qué será eso de costos fijos y costos variables? Damas y caballeros. ¿Alguno recuerda qué es eso de costos variables, costos fijos? Entonces, cuando hablamos de costos fijos y costos variables, es lógica, pues es una definición muy sencilla. Todos los costos fijos son costos que yo produzca una unidad o produzca 100, tengo que pagar. ¿De acuerdo? Tengo que asumir ese costo. Produzca o no produzca, lo tengo que asumir. Si estamos hablando de una empresa de transporte, entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el SOAT, por ejemplo, de los vehículos que yo tenga, lo tengo que pagar. ¿Sí? Haga un viaje o haga 50 viajes, pues tengo que pagar el SOAT, tengo que pagar el seguro del vehículo, ¿sí? El seguro contra todo, tengo que pagar seguramente la revisión tecnomecánica, tengo que pagar, ¿qué otra cosa? O sea que aquí entraría los salarios de producción. ¿Los salarios de quién, disculpen? De producción. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, el conductor es un costo fijo, ¿sí? Si yo tengo, digamos, si yo tengo una flota de carros y tengo contratadas 5 conductores, si ellos hacen un viaje, pues les tengo que pagar su salario. Si hacen 50 viajes, les tengo que pagar su mismo salario. ¿Sí? Entonces, independientemente si tengo o no tengo operación, tengo que asumir esos costos fijos. Y los costos variables son los costos que van asociados a si hago un viaje o si hago 10 viajes. Por ejemplo, el combustible. Si yo hago un viaje, gasto 50 galones. Si hago 10 viajes, pues voy a gastar asumiendo 500 galones. Entonces, den en cuenta que en este caso, cuando hablamos de los costos, fijos, ¿sí? Aquí, recuerden que aquí en este eje hablamos del dinero y aquí de las cantidades producidas. Entonces, aquí si yo produzca o no produzca, tengo que pagar estos costos. Pero si yo produzco aquí o hago un viaje, voy a pagar esto. Hago un viaje. Si hago 5 viajes, pues se va incrementando. Entonces, esos costos y variables van aumentando y se van incrementando según el número de viajes que yo haga o según el número de unidades que yo produzca. ¿Sí? Entonces, los costos variables van directamente proporcional a la cantidad de unidades que yo produzca, a la cantidad de servicios que yo genere. ¿Sí? Esos son los costos variables y los costos fijos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, damas y caballeros? Ok. O sea que en materia de transporte se podría entender que dependiendo la demanda del cliente, mis costos variables dependen también de eso, ¿no? De las solicitudes que Claro. tenga el cliente en base al transporte de una mercancía, por decirlo así. Así es, correcto, eso es. Entonces, entre más servicios me pidan, pues voy a tener más costos, pero seguramente voy a tener mayores ingresos. Hay que tener mucho cuidado con los costos fijos, que hay que tenerlo en cuenta porque produzca o no produzca, tengo que pagarlos. ¿Sí? Entonces, el seguro obligatorio, el SOAT, la nómina, el mantenimiento, tecnomecánica, etcétera, etcétera. Y dentro de los costos tenemos otros costos, ya tenemos costos fijos, costos variables y tenemos los otros costos que son los costos de capital. Y estos costos de capital pues corresponden a un valor o a una tasa que se le debe a los rendimientos que se le deben reconocer a los inversionistas o a los accionistas de la empresa. ¿Sí? Entonces, cada inversionista invirtió, no sé, 5 o 10 millones y al finalizar cada periodo contable, pues se acuerda reconocerle un valor por esa inversión que él hizo. Entonces, esos son los costos. Entonces, tenemos gastos
administrativos, de ventas, ¿y cuál es otro? ¿Y cuál es el otro? Administrativos, de ventas y financieros. Y en los costos tenemos variables, fijos y de capital. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Bueno, cuando empezamos a hablar un poco de y del tema de la producción o de la generación de servicios, hay algo que se conoce como la economía de escala. ¿Alguno de ustedes conoce ese término? ¿Qué significa la economía de escala? ¿Alguna Sí, idea? lo he escuchado por noticias, pero no tengo claridad a qué hace Lo referencia. que habla de la economía de escala es que entre yo más produzca, ¿sí? Entre más yo venda, voy a tener unos costos menores por cada producto que yo produzca. Ejemplo, en la panadería, si voy a producir 10 panes, mis costos por cada pan van a ser de 7 pesos. ¿Ok? Cuando produzco 10 panes. Produzco 10 panes, mi costo de producir esos panes son 7 pesos y los vendo a 10, pues me gano un 30%. Pero si yo voy a producir 50 panes, mis costos de esos panes ya no van a ser de 7 pesos por cada pan, sino pueden llegar a ser 5 pesos por cada pan. ¿Sí? Entonces, entre más produzco, más económico me sale cada unidad producida. Vamos a ver aquí algo, a ver, por favor me dicen si lo alcanzan a ver. Entonces dice, a mayor producción, menor costo promedio por producto. Vamos a ver un video pequeñito aquí, si esto nos deja funcionar. Para aclarar este tema de la economía de escala, por favor. Permítame un minuto. ¿Están escuchando? Sí, señor. Sí. Ok, vamos a poner el video. Economía de escala. Corresponde a un nivel de producción para el cual cuanto más producto se fabrica o adquiere, menos le cuesta a la empresa cada producto de manera individual. Por tanto, se logra un beneficio extra por cada unidad producida o vendida. Es un concepto tradicional de largo plazo en las sociedades y hace referencia directa a la reducción de costos unitarios a medida que aumenta el tamaño de la empresa y su capacidad productiva. En la actualidad, dicha forma de minimización del costo e incremento de la utilidad también es lograda por la unión de esfuerzos entre compañías, para comprar mayores cantidades de insumos a menor precio o por la transformación compartida o complementada igualmente para minimizar los costos de producción. Así como se evidencia en la economía de escala, cuanto más compras algo, menos cuesta, lo cual deriva en un ciclo que aumenta de manera sostenible la producción. Bueno, entonces queda claro que la economía de escala es muy sencillo, es algo que a mayor producción, ¿sí? La economía a escala corresponde a un nivel de producción para el cual entre más productos se fabrica o menos le cuesta a la empresa cada unidad producida. ¿Sí? Entonces, digamos que entre más produzco voy a tener más beneficios extras por lo que yo produzca, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo. Ay, perdón. Tenerlo en cuenta. Otro tema importante para hablar es el tema de los estados financieros. Los estados financieros pues son informes o datos que le permiten a las
compañías, a los dueños de las empresas, a los directores de las empresas, saber cómo se está comportando la compañía, si es una compañía que me está generando utilidad o es una compañía que no está generando utilidad, estamos gastando más de lo que vendemos. Entonces, toda esa información permite tomar decisiones sobre el futuro de la compañía. Y dentro de esos estados financieros, pues lo que uno ve es el estado de flujo efectivo, el balance general y el estado de resultado. ¿Sí? Todos estos, ¿qué me permiten a mí? El flujo efectivo es saber cómo se está moviendo mi dinero, cuánta plata me está ingresando, cuánto mi dinero me está saliendo. ¿Sí? Esto se trabaja en el tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, voy a mirar que en enero recibo de pronto menos dinero del que estoy gastando, ¿sí? O estoy recibiendo más dinero del que gasto. Eso varía. Por ejemplo, en una empresa que produce cuadernos, la empresa que produce cuadernos, ¿cuándo será el pico o cuándo va a necesitar yo más capital de trabajo en una empresa que produce cuadernos? ¿Qué creen ustedes? A principio de año. ¿Es cuando más capital necesito? ¿Por qué? En diciembre. ¿Mandan la productividad? Señora, ¿cuándo va a necesitar yo en una empresa que produce cuadernos? En enero no, porque en enero es cuando más dinero En voy a recibir. diciembre. Antes, En ¿no? Por allá, diciembre. yo creo que por En allá un poco noviembre. antes. Yo creo que por ahí en octubre, septiembre, porque en ese momento es cuando tengo que comprar la materia prima para producir los cuadernos. Es cuando tengo la planta full de producción, porque yo si voy a vender en enero, pues necesito tener 3, 4 meses antes de producción, porque yo en diciembre tengo que estar entregando los cuadernos para venta. Entonces, ese flujo efectivo me permite analizar esas situaciones. ¿De acuerdo? Hay un balance general, que el balance general lo que me dice es, pues, qué activos tengo, qué pasivos hay, el capital que tengo, cómo se genera, cómo se desempeña la compañía durante todo un periodo. Y hay un informe súper importante que es el estado de resultado, ¿sí? Porque él es el que me dice, a mí el estado de resultado es el que me dice si la empresa es eficiente o no. La rentabilidad, ojo, la rentabilidad me lo da el estado de resultados. Ahí sé cuánto estoy gastando, cuánto estoy generando ingresos y cuánto es mi costo. Y lógicamente al hacer el análisis de esto, pues me va a dar una utilidad. Entonces el estado de resultado es un informe súper importante porque me permite saber si es rentable o no es rentable mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces es importante, estos son los estados financieros que se manejan. Flujo efectivo que me dice cómo se está moviendo el dinero, el balance general que me dice al final de todo el periodo, qué activos, qué pasivos tengo, y también el estado de resultado es súper importante porque me dice si hay utilidad, si la empresa es rentable o no, si hay ingreso. Entonces, esos son los tres estados. Hay otros términos como el depreciación y amortización, alguno lo ha conocido, ¿sabe cuál es? ¿A qué hace referencia esto de amortización? Pues no sé los conceptos como tal, pero digamos en el transporte la depreciación sería como, digamos, el vehículo cuando va envejeciendo va perdiendo un precio. Entonces tengo que entender que eso sería la depreciación. Exactamente. La depreciación y la amortización son conceptos muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estamos hablando de depreciar, estamos hablando de lo que usted hablaba, ¿no? De depreciar es que cuando yo compro un vehículo hoy, modelo 2024, en un año ese vehículo, por el uso, ya no vale lo mismo. Cuando se compra un bien, también en bienes, cuando yo compro un computador, cuando compro ciertos artículos, pues van perdiendo su valor porque se van desgastando. Esa es la depreciación, ¿sí? Entonces, cuando uno Profe apagó el micrófono.
Ay, gracias, no sé qué pasó aquí, yo hablando solo. Entonces, cuando hablamos de depreciación es la pérdida del valor de un activo, ¿sí? Cuando entonces es cuando yo compro un vehículo y en un año ya el carro no vale lo mismo, ¿sí? Cuando yo compro un computador ya en un año no vale lo mismo, ¿sí? Los terrenos, por ejemplo, el terreno se va depreciando, entonces va perdiendo el valor. Entonces la depreciación es la pérdida del valor adquisitivo, pues, del valor que tenía ese bien, ¿sí? Eso se debe al deterioro o al desgaste que sufre el activo en el tiempo. Y su pérdida mensualmente se le va, o perdón, anualmente se le va descontando X valor por ese pérdida de valor que tiene. Y la amortización, cuando hablamos de la amortización, es cuando yo tengo una deuda y gradualmente yo voy disminuyendo gradualmente el valor de esa deuda, pues por las cuotas que yo voy haciendo, cuando yo voy disminuyendo esos valores de amortización. Pero entonces la depreciación es cuando hablamos de un activo, el valor que pierden las cosas que yo compro, los elementos materiales, las máquinas, las herramientas van perdiendo valor. Y la amortización es cuando hablamos es algo muy similar, va disminuyendo el valor de esa deuda que yo tenía por los pagos que yo voy haciendo, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Bueno, recordarles cómo se define un flete, ¿sí? Entonces, para definir un flete o el costo de un servicio, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Mis costos fijos, mis costos variables, los gastos que tengo, la utilidad, y eso me define a mí el flete de un servicio, ¿sí? Lógicamente, ese valor del flete también hay que tener en cuenta el mercado, cómo está la situación. Pero es que se acuerdan que hablábamos de la estructura de los costos. Entonces, yo para poder determinar la estructura de costos, algo importantísimo son los ingresos, porque dependiendo de los ingresos que des en cuenta que yo para poder tener este flete, ¿sí? Pues debo calcular muy bien cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos, la utilidad que quiero, para poder saber cuánto voy a cobrar y con eso sé cuánto va a ser mi presupuesto, mi proyección de ingresos, cuál va a ser mi presupuesto de ventas. Y de ahí para abajo, pues se empiezan a trabajar todos los presupuestos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una forma, yo defino la tarifa sumando costos fijos, costos variables, lógicamente costos de capital, todos los gastos que ya vimos, le sumo la utilidad y al final puedo decir, mi servicio Bogotá-Cartagena van a ser 5.500.000 en una tractomula, ¿sí? Y así sucesivamente, y así funciona este tema de los fletes, ¿de acuerdo? Bueno, algo importante que muchas veces no se tiene en cuenta, damas y caballeros, en el tema de los costos, ¿sí? Es esta parte, y esto es parte de lo que tenemos que ser conscientes todos, ¿sí? Y es el costo por los accidentes de tránsito, ¿sí? Sí, hablábamos que el transporte hace parte de la economía, pero hay un volumen altísimo pues del impacto que tienen los accidentes de tránsito en los bienes y las personas. Recuerden que todos somos actores viales. El hecho que yo salga de mi casa en cualquier medio de transporte, aunque yo no lo maneje, que me suba a un Transmilenio, que me suba a un bus de transporte urbano, a un bus de transporte intermunicipal, que voy en bicicleta, que voy en moto, que voy en un vehículo, soy parte, o solo como peatón, ya me convierto en un actor de movilidad, ¿sí? Y hay una gran cantidad, pues, de accidentes que se presentan en el tema del transporte y muchas veces no son tenidos en cuenta. ¿Sí? Esto es un poquito, esta última parte es un poquito para que reflexionemos, porque es importante poder minimizar y reducir o disminuir todos los accidentes que se pueden presentar en las vías. Y para esto, no sé si ustedes habrán visto esta pirámide, seguramente ya algunos la conocen. Este es el señor Frank Birk, que nos da una pirámide de causalidad, en donde pues él empieza a hablar y dice que para que se presente un incidente catastrófico,
¿sí? Fatal o con una incapacidad permanente, tuvieron que haber 10 incidentes con una pérdida mayor, ¿sí? Entonces quedó una persona lesionada por 1, 2, 3 meses, se presentó el daño de un vehículo, se presentó daño de mercancía, ¿sí? Y que por cada 10 incidentes con pérdida mayor hay 30 incidentes con pérdida menor. Entonces fue una cortada, casi me resbalo, casi el carro sufrió una avería menor, se dañó mercancía, pero pues no fue tan crítico, y por cada 30 incidentes menores hay 600 incidentes potenciales. Entonces casi me caigo, casi me estrello, casi se me cae la caja, casi me atropella la moto porque me metí a cruzar la calle por entre los carros, y cuando venía cruzando por entre los callos venía una moto, una bicicleta, y alcancé a reaccionar y no me atropelló, ¿sí? Casi me estrello porque estaba viendo el celular, ¿ok? Entonces es importante tener en cuenta esto. Por favor, recuerden que para que se presente un accidente de estos, y la principal causa de factores de riesgo o de accidentes es humana. El 98% de los accidentes tienen causa o a raíz de factores humanos, ¿sí? No le colocamos los empaques correctos al vehículo, no los pusimos bien los tornillos del calibre que eran en las ventanas, no le pusimos el acople que era del calibre de la manguera, entonces le pusimos, como era una manguera más corta y no, pero más ancha, entonces le coloqué una arandela, una abrazadera para que no se saliera el combustible, y por ahí es la fuga de combustible, de aceite, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y por último, quería mostrarles esto, que es un dato histórico. Estos son cifras de accidentabilidad que nos da la Agencia Nacional de Seguridad Vial en cifras históricas en los últimos años. Des en cuenta cómo viene esto, tratando aquí de bajar, subir otra vez, aquí se bajó y otra vez esto va para arriba, ¿sí? Entonces, si ustedes miran aquí, en promedio, ¿cuántos accidentes con fatalidad se presentan en el país? Muchísimos, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta todos estos valores, porque no nos queremos convertir en una estadística, ¿sí? Aquí pues vemos que empezamos con 5.000, aquí trato de bajar un poco, aquí subió a 6.000 y volvió a bajar, 7.000, 8.000, 10.000. Bueno, afortunadamente no alcanzamos a, digamos que uno sacar un promedio aquí, pues estamos como en, digamos que como en 8.000, 7.000 y piquito de casos anualmente, pero esto tiende a subir. Entonces, por favor, damas y caballeros, no nos convirtamos nosotros en una estadística más, ¿de acuerdo? Y que ni siquiera nuestros hijos, nuestros familiares, papás, tíos, hermanos, se conviertan en esto. Este cuadrito anterior que yo les expliqué, uno lo aplica en la empresa. Esto, uno lo aplica en la empresa, pero en la casa no le ponemos cuidado. Entonces necesitamos soltar un tornillo, cogemos el cuchillo carnicero de 5 pulgadas, 20 y pico de centímetros, 30 centímetros, para que soltar un tornillo de una tomacorriente. Entonces viene, se me resbaló y ahí viene el accidente, ¿sí? O no uso las herramientas adecuadas, o estoy distraído cuando estoy haciendo alguna actividad. Entonces, ojo, esto también aplica para sus familias, ¿sí? Y hay que hacerles esto, a socializárselo con sus familiares, pues para que no tengamos inconvenientes con tanto accidente que se presenta a nivel vial, que es el que nos interesa, pero también cualquier tipo de accidente que puede presentar en sus casas. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá, damas y caballeros. Bueno, por último, la evidencia. Entonces, con el material visto en la plataforma, en la guía número 6, que ya está habilitada, que habla sobre el costeo de la operación y cómo una cartillita anexa que hay ahí de cómo definir los costos, y con la explicación que yo les acabo de dar, hay que entrar y responder este cuestionario, ¿sí?
cuestionario sobre tipos de costos. Tienen 45 minutos para resolver ese cuestionario. Son 10 preguntas muy sencillas de lo que acabamos de ver. En el tema de los costos, el tema de los informes, cuáles son los informes que me dijen a mí, cuál es la rentabilidad de la empresa, hablar un poco de todo lo que estamos hablando, amortización, economía de escalas. Bueno, lo último que les hablamos hay un poquito de estadística, pero eso es lo que tienen que hacer ustedes y responder ese cuestionario. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo tienen para responder el cuestionario? Hasta el miércoles. Hasta el 11 de Hasta el lunes noviembre. 11 de noviembre. Hasta el lunes 11 de noviembre. ¿Cuándo van a tener habilitado el cuestionario? El cuestionario nos queda habilitado después de las 10 de la noche, ya queda habilitado el cuestionario. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, damas y caballeros, es eso. No sé si tengan alguna duda, pregunta, aclaración. Este cuestionario ¿Actividad es individual? Sí, claro, el cuestionario es individual. Entonces es un cuestionario muy fácil. Ustedes prácticamente han tenido ya la segunda clase. Igual mañana después de las, esperaría yo que después de las 4 o 5 de la tarde, ya van a tener habilitada la grabación y el resumen para que les sirva de guía. No sé si tengan alguna otra inquietud, duda, pregunta. Por el momento no, instructor. Para mí, muchas gracias. Ok, bueno. Muchísimas gracias. Dejo hoy la sesión corta. Les agradezco mucho. Que tengan buena noche. Que descansen. Gracias. Instructor, ¿me regalas un momento, porfa? Dale, Kelly. Sí, señora, claro. Muchas Gracias, gracias. Alejo.